Hoy voy a dar un tema que, si usted lo aplica, va a revolucionar nuestra vida. En mí lo ha hecho. Y no es sencillo, no cualquiera lo hace, pero si usted lo empieza a practicar, va a revolucionar su vida. Y quiero que vea, por favor, quiero que vea en Mateo capítulo 6. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el famoso sermón del monte o el sermón de la montaña? ¿O cuántos de ustedes han escuchado el famoso Padre Nuestro? El Padre Nuestro, Jesús lo enseñó, una parte de la enseñanza, como el sermón del monte. Pero no nada más enseñó Jesús acerca de la oración. En el sermón del monte también enseñó acerca del ayuno. Y vemos en Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante, y nos dice Jesús: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús está enseñando a sus discípulos, que significa seguidor: cuando tú ayunes, debes de vivir y hacer tu vida normal como si no estuvieras ayunando. Solamente hay alguien que lo sabe. ¿Quién? Tu papá. Porque el ayuno, te voy a decir, en ningún momento de la Biblia se registra que un tiempo de ayuno sea para ti mismo, enfocado a ti. Todo el ayuno va ofrecido a Dios, aunque sea un ayuno de arrepentimiento, un ayuno de detener el juicio de Dios. Porque hubo una ciudad que hubo un profeta que por 3 días le dio toda la vuelta a esa ciudad y andaba calle por calle y les dijo: si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir a esta ciudad con todos sus habitantes. ¿Y sabe qué hicieron esos habitantes? Se pusieron a ayunar. Hasta a los niños de pecho los pusieron a ayunar, hasta a los animales. No sé quién de usted ha tenido la experiencia de escuchar llorar a un niño hambriento, a un bebé hambriento. Usted no quiere escucharlo, ¿verdad? Todo un día, ni 2 días, ni 3 días. ¿Cuántos han escuchado a un animalito hambriento? A las borreguitas. ¿Usted las ha escuchado, el balido de las borreguitas hambrientas? Aquí, por muchos años, aquí a un lado, los vecinos tenían un establo de ovejas. Y a una ovejita nada más no tienen, aunque hayan desayunado o almorzado, en la noche ya están pidiendo. Entonces imagínense, aquella ciudad era una algarabía. O sea, de niños llorar por el hambre. ¿Les duele? A los niños, a los bebés les duele el hambre, es el estómago es por el hambre. Entonces, qué importante es entonces ahora que nosotros entendamos que los ayunos van ofrecidos a Dios. Entonces, un ayuno, anote el primer principio que quiero enseñarle. El ayuno no es con presunción y no es andarlo gritando a 4 vientos: estoy en ayuno, estoy en abstención de café o de refresco o de carne o de algún videojuego o de un TikTok. Hubo un joven en el año pasado que hicimos una temporada de ayuno de 40 días. Hubo un joven que me dijo: pastor, yo me puse a ayunar de no TikTok por 40 días. Y al final me dice: pastor, yo fui libre del TikTok. En promedio gastaba 6 horas usando el TikTok. Su vida, imagínate, la 1/4 parte de su vida se estaba yendo a la basura. Qué terrible, ¿no? Y ya fue libre. Entonces, en el libro que estoy escribiendo, de hecho, el ayuno no está recomendado en niños, ni está recomendado en
personas diabéticas ni en mujeres embarazadas. Pero este grupo de personas pueden ayunar de otras cosas. ¿Qué pasaría un mes o 40 días sin redes sociales? O abstenerte de tu serie favorita o de tu plataforma favorita. Eso va a ayudar, ¿sí o no? Entonces, hay muchas variantes de ayuno, pero lo principal aquí es que el ayuno debes ofrecerlo a Dios. Entonces, Jesús está diciendo que los fariseos, ellos no se peinaban, los fariseos no se bañaban. Cuando ayunaban, los fariseos ponían cara triste, porque les gustaba que los hombres les aplaudieran. Entonces Jesús les dice: ellos, los que ayunan para ser admirados por la gente, esa es su recompensa, el aplauso de la gente. ¿Quién quiere una recompensa más bien de ella? Entonces Jesús dice: tú cuando ayunes, hazlo a tu Padre y tu Padre te va a recompensar. Hay una recompensa grande cuando ayunamos. Quiero que veamos Romanos 14:6. El ayuno va ofrecido a Dios. Dice el apóstol Pablo que el que come, para Dios come, porque nuestra vida es Cristo. Pero dice que el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Si no comemos, si nuestra abstención es de alimentos o de cualquier otra cosa, es para quién, para Dios. El que come da gracias a Dios y le honra con la comida, y el que se abstiene también lo hace para Dios. Quiero que vayamos por favor en Mateo capítulo 4. Estas son parte de las reflexiones que estoy escribiendo de 40 días de ayuno, 40 días de oración. Para ese día 23 yo le voy a pasar por lo menos 14 reflexiones del ayuno y la oración, para que usted lo esté siguiendo y los esté haciendo. Y va a decir: pastor, pero ¿qué no son 40 y los otros? Usted va a tener que comprar mi libro para que las vea. Va a decir: qué tramposo, pastor, ¿verdad? Bueno, a ver qué pasa de aquí a allá. A ver qué pasa. Mateo 4, del 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora te voy a decir, el Espíritu de Dios impulsó a Jesús a ir al desierto, y esto fue con un propósito. Ahora, el peor lugar para ti y para mí, y el mejor lugar para Satanás, que es el tentador, es el que nos pone el buffet de tentaciones para que tú y yo pequemos. El peor lugar donde nosotros nos podemos encontrar para ser tentados es el desierto. El peor para nosotros y el mejor para Satanás. Y no estoy hablando del desierto que está en Sonora o en Chihuahua. No estoy hablando de ese desierto. Porque el desierto aquí en la Escritura, que es un lugar inhóspito, solitario, con clima extremoso, en el día calor, en la noche frío, hay poca agua, es terrible. Es el peor lugar. O sea, el peor lugar para ayunar es el desierto. Un buen lugar sería el bosque, donde hay sombra, donde hay árboles, donde hay ríos. Ese es un buen lugar. Pero el peor lugar es el desierto para nosotros, y el mejor lugar es para Satanás. Entonces el desierto representa ese lugar de aflicción, ese lugar
de sequía espiritual, donde en cierta manera hay una desconexión de tu vida, de tu corazón. Por alguna razón te desconectaste con Dios. Por alguna razón hay un bajón en tu ánimo, en tu vida espiritual, y es allí el lugar favorito donde el enemigo te va a ofrecer la tentación. Si eres hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero que vea, no es pecado que el hombre tenga apetito por el poder. No fue pecado que Jesús tuviera hambre después de ayunar. No es pecado si en esos 40 días tiene hambre. No es pecado. No, es normal. Es normal y natural sentir hambre después de cierto lapso de tiempo sin que no llevamos, que no ingerimos alimento. De hecho, es anormal. Y ya se habla de un trastorno alimentario como anorexia, bulimia. Si alguien pues no come y pues no tiene hambre, eso es anormal. Entonces es normal sentir hambre, es normal. Ahora es normal, escuche por favor, para entienda todo, para que no saque lo que voy a decir del contexto. Es normal que alguien tenga el apetito por el sexo. Eso es normal, es natural. No es pecado tener el impulso, el deseo sexual. El pecado es la forma en cómo lo propone Satanás. ¿Está escuchando? Dios hizo y diseñó el sexo. Dios es el que creó el sexo. Y ahora te voy a decir, Dios hizo el sexo para que el hombre, el marido, complaciera a su esposa, para darse satisfacción el uno al otro. Ahora te voy a decir, escuche, abra bien por favor los oídos. Dios diseñó el sexo para que se disfrutara dentro de los parámetros del matrimonio. El hombre, el varón, debe de satisfacer a su esposa y la esposa al esposo. El sexo dentro del matrimonio no está para uno mismo. ¿Está escuchando? Porque el matrimonio es una figura, es una representación de lo que es Cristo con su esposa, con la iglesia. Por eso el que come y el que no come lo está haciendo para, no, ¿qué lo dice aquí Pablo? Lo hace para Dios. El ayuno es para Dios, nuestra vida es para Dios. Entonces usted cuando tiene sexo con su esposa lo hace el hombre para su esposa, la esposa para satisfacer a su esposo. Fuera de ahí, el sexo fuera de los parámetros del matrimonio se le llama pecado de fornicación. Si alguien sufre de tentación sexual en estos tiempos y en todos los tiempos, son los jóvenes. El apóstol Pablo hace 2000 años le dijo al joven pastor Timoteo: huye de las pasiones juveniles. La tentación sexual en los jóvenes ahora no es nada nuevo, ya eso ha existido de todas las generaciones. No es lo mismo que tenga la tentación sexual un joven de 18, 20 años a un varón de 80 años o de 100 años, no es lo mismo. A lo mejor el varón de 80 o de 100 años ya ni voltea a ver a las mujeres. Ya de tanto pellizco y coscorrón que le dio la esposa, ya no le quedaron ganas. O de coscorrones que Dios le dio también, hay uno que otro por ahí viejo rabo verde, que no se les quita lo fisgón y que incomodan a las mujeres.
Hay muchas de ustedes mujeres que se sienten incómodas con las miradas de los hombres allá afuera, ¿cierto o no? Que son miradas de acoso, de lujuria, que es adulterio. Mirar a una mujer y codiciarla es adulterio. Así lo dice Cristo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a decir? El sexo dentro del matrimonio, sentir el apetito sexual, no es pecado. ¿Cómo lo propone Satanás? Eso sí es pecado. ¿Cómo lo propone Satanás? Muchos vieron la película, buenísimo, y yo aplaudo a Eduardo Verástegui, valiente, en que produjo esa película de Sonido de Libertad, que toca un tema muy pesado. Y fue atrevido, pero un poco tímido también. Y no es para menos, porque es un tema muy pesado. Él marca en esa película la situación en Colombia, pero la realidad es otra, donde está el tráfico de prostitución infantil es en México. Para si usted no sabía, no es en Colombia, es aquí en México. ¿Quién consume esa porquería de pornografía infantil? Gente que le ha hecho caso al enemigo. Mira, ahí está. Ahí está esa oferta. Ahí está esa tentación. ¿Quién consume pornografía? ¿Quién consume todo lo de la trata de blancas? Mentes perversas, diabólicas, ya trastornadas, enfermas. Por eso le digo, no es pecado el apetito sexual. El pecado es cómo lo propone Satanás. ¿Está aquí? Aprendiendo. Jesús venció al tentador. Y él le dice: Satanás, ¿sabes qué? No solamente el hombre vive del pan. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque te voy a decir, cuando tú estás en aflicción, que estás abatido, que estás en ayuno forzoso, que quizá tu cuerpo está debilitado por tratamientos, por enfermedad, por abstención de alimentos, pero cuando tú oras al Creador y escuchas la voz y la palabra de Dios, ¿sabes qué sucede en tu corazón y en tu espíritu? Hay vida. Eso es maravilloso. Es extraordinario escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y los discípulos deben utilizarla para derrotar al enemigo cuando viene y pone a la mesa un buffet de tentaciones. ¿Qué texto tan más poderoso es el siguiente? No solo de pan vive el hombre. El hombre también vive de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Quiero que pongas por favor Juan 6:63. Dios permitió que los israelitas estuvieran 40 años en el desierto. Y dice ahí en el Antiguo Testamento: y te hice tener hambre, sed. ¿Qué padecieron los israelitas? Fueron probados. Dios, ya cuando los sacó allí de Egipto, Él ya los quería meter a la tierra prometida, pero por su incredulidad no quisieron. Tuvieron miedo. No quisieron. Ok, ahora vas a ser probado en el peor lugar, en el desierto, por 40 años. Y los hizo padecer de sed, de frío, de hambre. Y dice: pero te sustentó con el maná, porque Dios hacía llover 6 días a la semana, pan del cielo, maná. Ese maná representa al pan del cielo, que es Jesús. Jesús sabe que usted le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta. Pero sabe también que decía Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es la palabra, Él es el verbo encarnado. Entonces Jesús dice en Juan 6:63: las palabras que yo les hablo son espíritu y son ¿qué? Y son vida.
La palabra de Dios es vida. Si usted ayuna, usted debe sustituir los alimentos por el alimento de la palabra. Yo le voy a decir, un ayuno que no incluye la lectura de la palabra, un ayuno que no incluye oración, ¿sabe qué es? Huelga de hambre. Eso es. Le servirá para a lo mejor bajar de peso o para matar a la solitaria y matarla de hambre, ¿verdad? A los parásitos que tenemos. Le va a servir para desarrollar a lo mejor una úlcera gástrica o no sé. Para eso va a servir el ayuno. Para sufrir. No es fácil. ¿A quién le gusta padecer hambre? No es sencillo. Entonces, el ayuno debe estar cargado de palabra, de leer. Hay una comida mejor que el pan terrenal. A mí me encanta el pan. Y más cuando está recién horneado. ¿Sí o no? Delicioso. Pero mejor que ese pan es el pan del cielo. Es la palabra de Dios. Si en algo se debe sustituir la abstención del alimento, es por la lectura de la escritura. Durante el ayuno, anote esto, se lee, se escucha, se medita y se practica la palabra. Jóvenes, descarguen aplicaciones de Biblias. Hay Biblias dramatizadas, ¿sabía usted? Está dramatizado. Usted se imagina, se está imaginando ahí cuando entra Jesús y va ahí en Jericó, ¿sí? Y va entrando en el pollino, se escucha ahí y se escuchan las ovaciones y todo, y es algo. Hagan eso, jóvenes, y los no tan jóvenes también. Un ayuno que carece de este elemento de la palabra, del alimento espiritual, no se puede considerar un buen ayuno espiritual. Quiero que vea, por favor, Salmos 119, 18. Cuando usted y yo ayunamos y leamos la palabra, usted debe hacer esta oración. Esta oración que dice: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. El salmista le pedía a Dios: Señor, abre mis ojos y voy a contemplar esas maravillas de tu ley. Y vemos en Hebreos 4:12. Vean lo que dice Hebreos 4:12. Voy a parafrasearlo. Señor, tu palabra es viva. Es como una oración y ahorita lo vamos a hacer. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de mi alma y de mi espíritu, hasta la médula de mis huesos, y juzga mis pensamientos y mis intenciones del corazón. La palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a corregir el joven su camino? Con guardar la palabra. La buena noticia que en el Antiguo Testamento los varones de 40 años hacia abajo, los que tenían 39 eran considerados jóvenes. De hecho, adolescentes. Hasta que tenían de 40 en adelante ya eran adultos, eran mayores de edad. Así es de que, ¿cuántos adolescentes hay aquí? Así es de que los que tienen menos de 20, no, pues son niños todavía. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué guardará? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero ¿qué crees? Ahí le tengo algo. Los que más mal se portan en esta vida y en todas las generaciones han sido los jóvenes. Ahí están las estadísticas. De 40 hacia abajo. Claro, no, o sea, toda la vida se puede portar mal el hombre, ¿eh? Siempre.
Pero hay un momento donde algunos de 60 o de 70 pues a lo mejor ya no se portan tan mal, porque pues a lo mejor ya no pueden ni correr, ni pueden caminar, ni se pueden emborrachar como se emborrachaban a los 20, ¿verdad? Y si lo hacen, quién sabe amanezcan. Esa es la realidad. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Dice, ¿con qué va a corregir y con qué va a limpiar el joven su camino? El joven, no el anciano, ¿no? El anciano ya no puede pecar. No, ya no, aunque quiera ya ni puede. El joven. Con guardar la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Póngase de pie, por favor. Hoy aprendimos que cuando usted haga un ayuno, lo debe hacer en secreto. Y sus muy cercanos, obviamente, su familia muy próxima, pues se va a dar cuenta. Pues si usted va a notar, ¿no? Si el cónyuge no come y bueno, estás enfermo o qué pasa, bueno, usted lo va a informar. Pero la información debe ser que usted diga que está en ayuno, es para información y no para presunción. ¿Quedó claro? Porque nuestro ayuno es en secreto para Dios. Ahora, cuando ayunamos, sustituimos el alimento sólido por el alimento de la palabra. Acuérdese, un ayuno sin lectura de la palabra y sin oración, ¿qué es? Huelga de hambre. Y pues no anda Gandhi por aquí, ¿verdad? Con sus huelgas de hambre, ¿verdad? Sí, su famoso el Gandhi. No es el punto, no es el caso. Nuestro ayuno es plenamente buscar lo espiritual. Hagamos esa oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta tarde estamos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra. Porque tú nos ayudas, Señor, nos dices en tu palabra, Señor, y nos das ejemplo de cómo vencer al enemigo, cómo vencer al tentador. El tentador, Señor Jesús, en ese tiempo de ayuno, que no fue fácil, 40 días de un ayuno total, sin comer nada, vino el tentador y te propuso que convirtieras las piedras en pan. Aunque tú pudiste haberlo hecho sin ningún problema, porque eres el Hijo de Dios y eres el Todopoderoso. De hecho, tú hiciste esas piedras. Esas mismas piedras que Satanás te propuso que convirtieras en pan, tú las hiciste. Desde que formaste todo el universo. Y a ti no te costaba nada convertirlas en pan y saciar tu hambre. Tú tenías, Señor, ese derecho y esa autoridad, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Para ponernos a nosotros el ejemplo. Que cuántas veces somos tentados, cuántas veces somos probados, cuántas veces el enemigo viene y nos propone tentaciones. Pero esas propuestas que Él nos propone son pecado y son una ofensa. Y tú nos diste un ejemplo tan poderoso de cómo vencer al enemigo con tu palabra. Y por eso, Señor, el día de hoy tú propones un buffet de tentaciones en la juventud. Un buffet de tentaciones sexuales. Y Padre, pero tú eres el único, Señor, que llenas nuestros ojos y nuestro corazón de santidad. Y está la tentación de la inmoralidad sexual, la tentación de la pornografía, la tentación de la masturbación, la tentación de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Padre, tú dices en tu palabra, escrito está, no fornicarás.
Escrito está: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice tu palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y con estos y más versículos podemos vencer al enemigo, las artimañas del enemigo. Señor, haznos entender que el lugar favorito de Satanás para lanzar la tentación va a ser cuando estemos en el desierto. Ahora, ¿sabes si hay una temporada favorita para que tú ayunes? Es cuando estás en el desierto. Allí es cuando debes ayunar. Allí es cuando debes de levantar tu corazón a Dios y clamar a Él. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero que escuche esto, por favor. Lo mencioné al principio. El ayuno no solamente puede ser de abstención de algún alimento. Puede ser la abstención de algo en tu vida que te está impidiendo crecer como persona, de crecer tu comunión con Dios. Hazlo y verás que vas a ir a otro nivel. Hazlo. Ahora, el 23 de octubre vamos a comenzar esa temporada de 40 días. No se espere usted a que llegue el 23 de octubre y diga: ay, ahorita voy a subir unos 2-3 kilitos para que no desaparezca, ¿no? En esos 40 días. No. Practíquelo un día, unos 2 días a la semana. Hágalo. Que sea algo recurrente en su vida. Hágalo. Pero hágalo en secreto, lo más que pueda. Usted y Dios. Su vida normal. Nadie tiene que saber. No, porque ese sería el aplauso o la recompensa. Es usted lo está haciendo para Dios, para conectarse con Él, para usted escuchar la voz de Dios. Una vez, en una ocasión, un joven me preguntaba algo. Esas sí son preguntas. Esas son preguntas que lo valen y quiero que me las hagan. Y ese joven me preguntaba: pastor, pero ¿cómo saber la mujer que Dios tiene para mí por esposa? Es que el Espíritu Santo te lo va a decir. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Yo escuchar a Dios? ¿Quién soy yo para escuchar a Dios? Tú puedes escuchar la voz de Dios y la debes escuchar. Yo la escucho. Pablo la escuchaba, Jesús la escuchaba. Los discípulos de Jesús escuchan la voz de Dios. Si no, entonces, ¿qué eres? Si tú no escuchas la voz de Dios, si no escuchas la voz de tu Padre, entonces, ¿qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de hijos hay los que no escuchan la voz de su Padre? ¿O qué clase de seguidores o discípulos seríamos si no escuchamos a Jesús? ¿Cómo escuchamos la voz del Espíritu? Pues hay que platicar con Él, ¿no? Eso es lo que hace el ayuno. Dejas de comer. Aunque recuerde, cuando usted come, para Dios lo hace. Y cuando usted no come, también aún más lo está haciendo para Él. Está comiendo la palabra, está leyendo. Y cuando usted está leyendo, Dios le está hablando. Cuando usted está orando, aunque casi toda la mayoría de las oraciones de los cristianos son peticiones, pero en una de esas Dios le va a hablar y usted va a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Si usted escucha a Dios hablar, hay vida en su corazón.
De hecho, yo sé que en todos ustedes yo mencioné, leí varios versículos. Lo más probable que usted los leyó aquí o los escuchó. Hay algo, ahí se produce vida. Aunque usted no haya querido, no, y no quiero escuchar la voz de Dios, usted ya la escuchó. Ya la escuchó. Usted abre la Biblia, aunque usted no tenga ganas, aunque usted tenga ganas de ver Netflix. Y yo tengo Netflix, no estoy satanizando Netflix. Por favor, sea selectivo. Sí, porque hay, Padre Santo, hay algunas. Hay uno de mis actores favoritos y acaba de sacar una serie. Ay, me da pena cómo habla. Y no es como que no me edifica mucho eso. Muy grosero. Y penosamente, dolorosamente, mi vida antes de entregarme a Cristo, antes de mis 16 años, pues yo tenía una boquita como, ¿ha visto una película de picardía mexicana? Bueno, mejor no la vea. Ay, Dios mío. De 10 palabras, 7 son puras groserías, ¿no? Vergonzosamente yo así hablaba. Y yo ya no quise ver esa serie, porque yo eso fui antes. En mi casa era un angelito, porque si mi padre me escuchaba me quebraba la boca. Ahí en casa si me escuchaba hablar así, pero yo en la casa era un diablo al hablar. En la calle era un diablo y en la casa un ángel. Pero Cristo nos transforma, nos renueva. Entonces le animo a que usted haga eso. Haga el ayuno, haga la oración y verá que su vida va a ir a otro nivel. Dios le guarde, Dios le bendiga.